En aquella mañana de martes, la ciudad parecía más gris de lo habitual. El cielo, algo sin color, colgaba sobre los edificios bajos del centro como un paño mal extendido, cargado de presagios. Ana Beatriz llegó temprano al foro municipal, con pasos firmes, pero el estómago revuelto. Vestía un traje sastre color beige que ya había usado en otras ocasiones importantes, pero ninguna como aquella. A su lado, una carpeta azul claro, repleta de documentos, fotos, audios transcritos y una memoria USB sujeta con cinta adhesiva en la que se leía J. López, 2013. En la entrada del edificio, 3 patrullas estaban estacionadas, y algunos agentes la observaron en silencio mientras pasaba. No había sonrisas ni saludos, solo una mirada que pesa más que cualquier palabra dicha. Allí dentro, la recepcionista apartó la mirada. Y fue solo cuando Carla llegó, sudorosa y con la mochila cruzada al hombro, que Ana sintió el primer atisbo de alivio. No estaba sola. Carla tenía las manos frías, pero la mirada decidida. Hay montones de periodistas afuera. Y la señora Miriam vino. Con la camiseta del hijo. Ana asintió en silencio. Miriam era madre de Rafael, uno de los 6 jóvenes muertos por resistencia, en 2014. Su caso estaba archivado en los expedientes del Dr. Julio, con marcas incompatibles con cualquier tiroteo. Era por ella, y por tantas otras madres, que esa audiencia tenía que llevarse a cabo. Mientras caminaban por el pasillo hasta la sala reservada, Ana sentía como si cada paso la empujara hacia dentro de una historia que no podía dejar de contarse. En cada detalle, el sonido de los tacones resonando en el piso helado, el cartel pegado torcido en la pared que decía, Audiencia Especial, Derechos Humanos, el olor a café recalentado proveniente de la cocina, había una tensión casi sofocante. Afuera, el país observaba. Pero allí dentro, era como si el tiempo estuviera a punto de detenerse. La sala era pequeña, con ventanas altas cubiertas por pesadas cortinas. En el centro, una mesa larga con micrófonos distribuidos de forma desigual, como si no todos tuvieran derecho a hablar. En las sillas del fondo, algunas víctimas esperaban en silencio, sosteniendo papeles arrugados, fotos en blanco y negro y miradas atravesadas por algo más que dolor, era indignación cruda, endurecida por el tiempo. Victoria entró por última. Vestía jeans oscuros, un moño recogido en la parte superior de la cabeza y una chaqueta raída de la corporación, la misma que, meses atrás, casi incendiaba en el patio de su casa. Cuando cruzó la mirada con Ana, fue como una chispa silenciosa. Allí estaban ellas, 3 mujeres que el sistema intentó devorar, dispuestas a enfrentar lo que muchas veces ni la justicia se atrevió a tocar. No era solo el valor lo que las movía. Era el cansancio. Era la certeza de que o decían todo allí, o todo se borraría de nuevo. A las 10 en punto, el presidente de la comisión entró, acomodándose la corbata como quien intenta parecer más importante de lo que es. Murmuró un saludo burocrático, dio buenos días a los presentes y anunció que la audiencia sería transmitida en vivo por la cadena estatal. En ese instante, Carla apretó el brazo de Ana por debajo de la mesa, era como si el peso del mundo hubiera caído sobre ellas. Afuera, manifestantes aplaudían en ritmo. Adentro, el silencio parecía tan denso que cortaba el aire. Ana se levantó despacio, colocó los papeles al frente y habló por primera vez. Su voz, firme a pesar del temblor, comenzó con una frase que había ensayado 1000 veces frente al espejo: esta audiencia es por aquellos que fueron silenciados. Y por aquellos que sobrevivieron, pero siguen siendo silenciados cada día. La sala respiró al unísono. Y entonces, el tiempo comenzó a avanzar. La primera en hablar fue Miriam, con una dignidad que dejaba a todos más callados de lo normal. Vestía la camiseta con el rostro de su hijo estampado en el pecho, ya algo descolorida, y sostenía entre sus manos una ficha médica llena de tachaduras. Con cada frase, el nudo en su garganta se volvía más apretado, pero ella no lloraba, parecía que ya había llorado todo lo que podía. Contó que Rafael tenía 17 años, que soñaba con ser técnico en informática, que había salido a comprar pan cuando fue interceptado por una patrulla. Dijeron que corrió. Pero el disparo lo alcanzó por la espalda. Comentó que nunca hubo respuesta, que el parte policial se emitió antes de que ella fuera llamada para reconocer el cuerpo.
Cuando terminó, el silencio fue tan pesado que nadie se movió por varios segundos. Y entonces, desde el fondo de la sala, alguien aplaudió. 1, 2, 3 personas, hasta que el sonido llenó todo el espacio. Victoria fue la siguiente. Se levantó sin prisa, como quien ya se acostumbra a cargar una carga que nadie ve. Dijo su nombre completo, su rango y el tiempo que sirvió en la corporación. Contó cómo el teniente Díaz se acercaba a las mujeres del equipo con una falsa camaradería que pronto se convertía en amenaza. Al principio siempre era sutil. Un comentario. Un toque en el hombro. Un mensaje transmitido por otro. Pero bastaba un negativo, un no, sin tapujos, y él cambiaba la situación. Recordó una operación en 2019, cuando se negó a compartir alojamiento con él. Al día siguiente, fue acusada de ocultar pruebas y suspendida. Yo vi lo que hacía con la gente en la calle. Pero lo que hacía dentro del cuartel era aún peor, y lo peor de todo. Todos lo veían. Y nadie hacía nada. Algunos hombres en la sala apartaron la mirada. Otros fijaron la vista en el suelo, como si el pavimento escondiera una salida. Cuando llamaron a Carla, el ambiente ya estaba denso. Caminó hacia el micrófono con pasos cortos, casi arrastrados, como quien carga algo que aún duele. No era la primera vez que relataba lo que había visto en ese estacionamiento, pero era la primera vez que alguien realmente la escuchaba. Narró cómo salió agotada del turno esa noche, cómo vio a lo lejos la movilización de la patrulla, y que la impulsó a sacar el celular del bolsillo. Él ya tenía la mano hacia atrás, con el documento en la otra. No gritaba, no resistía. Pero aún así, el policía empujó con todo. La cabeza de él golpeó el capó. Yo oí el sonido. Dijo que, por instinto, comenzó a grabar, aún con miedo de ser vista. Luego, pasó días con el vídeo oculto en el celular, sin saber qué hacer. Cuando vi que lo estaban tratando como agresor, me di cuenta de que, si yo no hablaba, nadie lo haría. El peso de esa decisión aún se notaba en su voz. Ana respiraba profundo entre un testimonio y otro, como si absorbiera cada palabra en su propio pecho. Cuando llegó su turno de presentar el material, toda la sala pareció encogerse. Sacó de la carpeta las copias de los dossiers, una a una, y las apiló sobre la mesa de la comisión. Estos documentos no son teorías. Son pruebas. Son fichas médicas, partes policiales inconsistentes, audios filtrados, fotos nunca adjuntadas. Esto no se trata de un hombre. Se trata de un sistema que permitió que actuara durante años. El presidente de la mesa intentaba mantener el protocolo, pero ya no podía ocultar su incomodidad. Ana entonces proyectó la primera diapositiva, una línea del tiempo con 28 ocurrencias vinculadas al nombre de Roberto Díaz, entre 2013 y 2023. Al lado de cada una, la misma palabra, archivada. En la siguiente pantalla, apareció la planilla con los nombres de las víctimas. Algunos estaban presentes en la sala. Otros, muertos. Y otros, desaparecidos. A mitad de la presentación, Ana anunció que el siguiente material provenía de una fuente inédita. La tensión en la sala se transformó en expectación. Fue cuando el doctor Julio, el médico legista jubilado, se levantó despacio, con el andar encorvado de quien ha visto más muerte de la que quisiera. Llevaba una maleta de cuero gastada, con un cierre antiguo que emitía un sonido metálico al abrirse. De ella sacó una pila de informes, todos con anotaciones hechas a mano. Tomó el micrófono con calma, y con tono grave y pausado, comenzó: trabajé 33 años en el Instituto Médico Legal. Me apartaron cuando me negué a firmar un informe falso, en 2014. Abrió uno de los documentos, mostrando la foto de un joven con moretones evidentes. Este se llamaba Diego. Dijeron que murió en un enfrentamiento. Pero los disparos se hicieron a menos de 1 metro de distancia. Y no se encontró ningún proyectil en sus manos. Silencio total. Ni siquiera se oía respirar. El impacto de las palabras de Julio resonó como un trueno contenido. No era solo lo que decía, era como lo decía, con la firmeza de quien ha cargado con ese peso en silencio por demasiado tiempo.
Mostró la memoria USB en la que guardaba copias digitalizadas de los informes, incluyendo grabaciones de audios antiguos con órdenes transmitidas por superiores: haz lo que debes hacer, Julio. Ese niño ya estaba perdido. Dijo que pasó años con miedo de ser seguido, y que incluso ahora, jubilado, aún miraba por encima del hombro. Pero que había llegado a un punto en el que callar era más pesado que hablar. Guardé esto durante 10 años. Pero hoy, al ver a estas madres aquí, a estas mujeres aquí, necesitaba presentarlo. A su lado, Ana asintió con los ojos llorosos. Victoria miraba fija hacia el frente. Carla temblaba ligeramente. Y en las sillas del fondo, una señora comenzó a llorar suavemente, como si, por fin, hubiera sido escuchada. Afuera, el ruido aumentaba. Gritos de justicia se mezclaban con el sonido amortiguado de tambores improvisados y bocinas solidarias. Dentro, la mesa de la audiencia comenzaba a sentir el peso de lo que se estaba desarrollando. Uno de los integrantes pidió un receso para analizar el material, pero Ana fue firme: con todo respeto, no es momento de interrumpir. Ese análisis debió hacerse hace años. Hoy, la ciudad escucha lo que siempre fue silenciado. La tensión se convirtió en desasosiego. Por primera vez, alguien allí cuestionaba la autoridad de ese grupo de manera pública, directa y con pruebas en mano. La fiscal, entonces, reprodujo el audio más impactante del dossier, la voz del propio teniente Díaz, en una conversación interceptada, diciendo que el chico con gorra ya tenía el CPF cancelado antes de la intervención. La frase provocó un escalofrío colectivo. No se trataba solo de violencia, se trataba de intención. Entre bastidores, Ana ya venía recibiendo amenazas desde hacía semanas. Llamadas de números privados, notas anónimas dejadas en el coche, e incluso miradas duras en el pasillo del Ministerio Público. Aquella mañana, al salir de su casa, se percató de que alguien había garabateado en el lateral de su coche la palabra zorra. Pero decidió no retroceder. Al relatar todo aquello en la audiencia, sin ocultar su voz entrecortada, la sala reaccionó como un solo cuerpo. Una mujer del público se levantó y dijo en voz alta: la señora tiene nuestra protección. Luego, otras personas también se pusieron de pie, formando una especie de barrera moral a su alrededor. Carla contuvo las lágrimas. Victoria tenía el puño cerrado sobre su regazo. El doctor Julio asentía, como si viera allí una chispa que no se apagaría fácilmente. Con cada minuto, aquel lugar dejaba de ser una simple sala institucional y se transformaba en un escenario vivo de resistencia. El periodista de investigación que había recibido el dossier también estaba allí. Sentado discretamente en la última fila, con un cuaderno de anotaciones en el regazo y un grabador en el bolsillo de la camisa, ya había publicado las primeras materias de la serie Silencio Uniformizado, pero estar allí, viendo las caras detrás de las estadísticas, le daba otro significado a todo aquello. Tomó una foto de Julio con los informes en mano, luego de Ana hablando al micrófono, y registró la reacción de las personas en las sillas. Sabía que aquella escena no era solo una audiencia, era historia sucediendo en tiempo real. Cuando Ana concluyó la presentación con los nombres de los comandantes que habían ignorado denuncias internas, él anotó rápidamente en su cuaderno: cadena de silencio organizada. Más tarde, esa sería el titular de la materia que haría explotar el caso fuera de la ciudad. En ese momento, sin embargo, la presión era palpable. Uno de los representantes de la cúpula de la seguridad pública pidió la palabra. Intentó desviar la atención, diciendo que no se puede juzgar a toda una institución por acciones aisladas. Pero la respuesta de Ana fue seca y certera: ¿aisladas? 23 investigaciones archivadas. 6 muertes. Una década de silencio. Esto no es una excepción. Es estructura. El público reaccionó con murmullos de aprobación. Victoria miraba fijamente al hombre, con una ira contenida que casi se escapaba por sus ojos. Carla anotaba todo en una hoja, como si cada palabra fuera munición. El ambiente estaba cargado, pero nadie daba un paso atrás. Era como si aquella sala fuera el único espacio seguro en ese instante, un refugio donde finalmente lo absurdo estaba siendo nombrado. Y allí, con todas las cicatrices expuestas, nadie aceptaba más ser ignorado.
Cuando la audiencia se suspendió para el almuerzo, nadie quiso salir. Los refrigerios preparados quedaron olvidados sobre la mesa lateral mientras grupos se formaban en los pasillos, intercambiando contactos, relatos y miradas de complicidad. Miriam fue abrazada por una joven que dijo haber perdido a su hermano en circunstancias similares. El doctor Julio se sentó en el banco del vestíbulo, por primera vez, pareció respirar aliviado. Guardé esto por tanto tiempo, parecía que iba a morir con esos nombres en la cabeza. Ana se retiró por unos minutos a una sala reservada, llamó a su madre y lloró suavemente, sin decir palabra. Necesitaba desahogarse. Victoria aprovechó para enviar un mensaje a colegas de la policía civil que, según sabía, comenzaban a cuestionar todo aquello. Está todo aquí. Si quieren verlo con sus propios ojos, todavía da tiempo. Afuera, se colgó una pancarta en la reja: justicia no es un favor. Es un derecho. La tarde llegó más calurosa, como si hasta el clima se hubiera vuelto del revés. Cuando la audiencia se reanudó, las sillas estaban más llenas que antes. Algunas personas regresaron con amigos, otras con camisetas improvisadas de protesta, hechas con marcadores sobre camisetas blancas. Era un movimiento espontáneo, sin acrónimo, sin liderazgo, solo gente decidida a no dejar que aquello muriera allí. La segunda parte de la audiencia se dedicó a la audiencia pública. Uno a uno, habitantes, exagentes e incluso un exconcejal subieron al micrófono. Relatos duros, muchos por primera vez en voz alta. Él me amenazó con un arma descargada en la cabeza, solo para ver si lloraba. Mi hijo desapareció después de una parada. Solo encontré su bicicleta. Fui arrestado con una piedra de crack que no era mía. Días después la metieron en mi bolsillo. Era como si cada testimonio quitara un ladrillo del muro de silencio construido durante años. Alrededor de las 16 horas, un movimiento inesperado comenzó en la entrada del foro. Dos patrullas llegaron a gran velocidad y durante algunos segundos, el miedo volvió a rondar los pasillos. Algunos pensaron que se trataba de un intento de intimidación, otros simplemente retrocedieron, como quienes se preparan para lo peor. Pero pronto quedó claro que no era el teniente Díaz, era un grupo de policías militares desplazados de la capital, designados por la Secretaría de Seguridad para acompañar los sucesos con neutralidad. La llegada de estos generó incomodidad entre los agentes locales, principalmente entre aquellos que sabían que tenían algo que perder. Uno de ellos, por cierto, prefirió salir del edificio por la puerta lateral. Ana observó todo desde lejos, con el rostro serio, pero con los puños apretados detrás del cuerpo. Era como si el sistema estuviera, poco a poco, siendo forzado a mirarse en el espejo, aunque la imagen reflejada fuera difícil de enfrentar. Al final de la audiencia, ya con el sol bajando en el horizonte y la luz anaranjada entrando por las altas ventanas, Ana volvió al micrófono por última vez. La voz estaba más ronca, el rostro cansado, pero los ojos tenían un brillo diferente, algo entre alivio y determinación. Hoy hemos roto un pacto de silencio. Hoy, esta ciudad escuchó voces que fueron acalladas por demasiado tiempo. No es el fin. Pero es el comienzo. Estallaron aplausos. Algunas personas lloraban abiertamente, otras simplemente se abrazaban. El presidente de la comisión, visiblemente incómodo, cerró la sesión de manera precipitada. Pero a nadie parecía importarle. Afuera, la multitud esperaba, y al ver a Ana, Carla, Victoria y Miriam bajando las escaleras juntas, aplaudió como quien reconoce a unas heroínas. No por ser perfectas, sino por haber tenido el valor de hacer lo que muchos solo deseaban, hablar. Y, más que eso, ser escuchadas. En los días siguientes, la ciudad entró en una especie de trance. Algunas panaderías empezaron a distribuir folletos con códigos QR para acceder a los archivos del dossier. Las escuelas organizaron círculos de conversación sobre la violencia policial. En Internet, los vídeos de la audiencia circulaban con subtítulos como "El día en que la verdad ya no cabía en el cajón". La serie de reportajes del periodista de afuera ganó proyección nacional. Las revelaciones provocaron un movimiento sin precedentes. El Ministerio Público del Estado anunció un grupo de trabajo para reabrir los 23 inquéritos archivados, y la Asamblea Legislativa propuso, por primera vez, un proyecto de ley para crear un órgano civil de fiscalización de la actividad policial.
Victoria fue llamada para dar un nuevo testimonio. Carla fue entrevistada en el canal público. Y Ana, a pesar de nuevas amenazas, no pidió escolta, prefirió continuar yendo a pie al trabajo. Quien camina acompañado no anda con miedo, decía ella. Roberto Díaz, el teniente que durante años fue blindado por dentro y temido por fuera, ahora enfrentaba el peso de la visibilidad. Fue apartado, sí, pero esta vez con orden judicial e investigación federal en curso. Sus aliados comenzaron a retroceder y los audios filtrados pasaron a ser analizados por un equipo externo. Su nombre, antes susurrado con temor, se convirtió en símbolo de lo que debe ser enfrentado, expuesto, deshecho. Pero Ana sabía, todos allí lo sabían, que su nombre era solo una pieza. La maquinaria era mucho mayor. Y era en ella donde ahora se movía el cambio. Cuando recibió la noticia de que el caso había sido incluido como prioridad en el Consejo Nacional de Justicia, Ana volvió a llorar. Pero esta vez fue diferente. No era un llanto de dolor ni de agotamiento. Era el llanto de quien sabe que algo, por pequeño que sea, se ha movido. Y que de ahora en adelante, nadie podrá decir que no sabía. La ciudad, claro, no cambió de la noche a la mañana. Aún había patrullas agresivas en algunos barrios, miradas de desconfianza en los semáforos y comentarios apagados en las mesas de los bares. Pero algo, sutil y profundo, había cambiado. En la plaza central, alguien pintó un mural con los rostros de las víctimas y la frase, aquí, la verdad tiene nombre. Jóvenes comenzaron a filmar paradas policiales con mayor frecuencia. Algunos policías nuevos empezaron a cuestionar antiguos hábitos dentro de los cuarteles. Y Ana Beatriz, aún bajo presión, continuaba su trabajo, ahora respaldada por voces que antes temían hacerse oír. Victoria creó un colectivo para policías mujeres que ya habían sufrido acoso o abuso dentro de la corporación. Carla fue llamada para un grupo de apoyo a denunciantes. ¿Y Miriam? Miriam pasó a ser escuchada. Invitada para dar charlas en escuelas, sentía que, aunque no podía traer a su hijo de vuelta, podía darle algún sentido a su dolor. Al fin y al cabo, la audiencia no fue solo un evento. Fue un punto de inflexión. Un recordatorio de que el silencio, por muy institucionalizado que sea, no es invencible. Y que basta con que una persona tenga el valor de decir, esto no está bien, para que otras se sientan autorizadas a hacer lo mismo. La historia de Ana, Carla, Victoria, Miriam, Julio y tantos otros no se convirtió en película, ni en titular eterno. Pero echó raíces. Una semilla plantada en el duro concreto de una ciudad acostumbrada a callar. Y aunque tarde, lo que se planta con valor y verdad, tarde o temprano, florece. Quizás lentamente. Quizás en un grito. Pero florece. Si te gustan relatos llenos de emoción, sorpresas y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente vídeo con más emociones fuertes.